Muy bien. Bueno, pues bienvenidos a todos. Aquí estamos otra vez en otra sesión del Foro Venoso Mexicano. Realmente, pues una felicitación porque creo que se está haciendo pues muy accesible la información para toda la comunidad médica y agradecemos a la coordinación del doctor Guerrero, del doctor Aldret y del doctor Parra para invitarnos a estas sesiones tan interesantes. Aquí el día de hoy vamos a abordar un tema que es bastante importante en general para la población de pacientes que nosotros vemos. Es muy importante que el médico de primer contacto o los médicos que en general van a manejar estos pacientes se den una idea de hacia dónde orientar el mejor manejo de una úlcera. Tenemos varios tipos de úlcera, sobre todo debemos de tratar de diferenciar una úlcera venosa de una úlcera arterial, porque a veces es cuestión de tiempo en el que pueda progresar el problema. Entonces vamos a abordar este tema con el doctor Gustavo Rubio Orgüello. Él es cirujano vascular y endovascular. Él es egresado del Hospital General de México y tiene una trayectoria bastante diversa en todo lo que es cirugía vascular y el tratamiento de estos pacientes. Nos va a hablar de esta patología y pues cómo diferenciar ambas patologías. El doctor es miembro de varias sociedades internacionales, entre ellas pues la Sociedad de Cirujanos Endovasculares de Latinoamérica, la Sociedad Mexicana de Cirugía Vascular y Endovascular, la Sociedad de Intervencionismo, el ICEPS, y participa activamente en varios congresos. Entonces, doctor, le damos una bienvenida muy cálida y agradecemos que participe con nosotros para este tema. Muy amable. Si quiere compartirnos la pantalla. Claro. Doctora, muy amable su presentación, le agradezco mucho y agradezco mucho al Foro Venoso la invitación a participar. Realmente es una iniciativa que uno debe aplaudir porque esto le da oportunidad a toda la comunidad médica de tener acceso a la información de la especialidad, ¿sí? Me pidieron, como dice la doctora, tocar el tema de cómo diferenciar una úlcera venosa de una úlcera arterial. Yo tengo que decirles que en general la diferencia del tratamiento de un paciente será el que podamos tener un diagnóstico adecuado. Yo tengo que comentarles que tradicionalmente esto sería, digamos, una úlcera arterial, una úlcera venosa, y nos toca ver que muchos especialistas manejan estos pacientes, el médico internista, el geriatra, el cirujano general, el ortopedista, pero desafortunadamente no le ponen la atención que merecen este tipo de entidades, ¿sí? No tengo duda que definitivamente el médico de primer contacto es el médico que verdaderamente tiene mayor, digamos, correlación con los pacientes, tiene mayor interés en que el paciente tenga esa ventaja de curación porque están en contacto directo con las familias. En el caso de los médicos familiares, el médico general suele ser parte de la comunidad donde se apoya sobre todo los pacientes. Entonces no tengo duda que el médico general, el médico familiar, el médico de primer contacto va a ser fundamental que podamos en cierta forma orientarlo para que pueda tener el conocimiento adecuado para poder llevar a cabo la adecuada, déjeme cerrar esto, que no me deja ver la pantalla, que tenga el adecuado básicamente conocimiento. Entonces tengo que decirle que en primer lugar tengo que dar una definición, realmente tengo que decirle que las úlceras en la extremidad inferior generalmente va a ser una manifestación de un problema subyacente, ¿sí? Tenemos que definir dónde se origina la enfermedad para poder tratarlo. No podemos únicamente diagnosticar como úlcera en la extremidad inferior, tenemos que saber ponerle un apellido y sobre todo darle un tratamiento. Sabemos que va a ser la pérdida de continuidad de la piel que tarda más de 4 a 6 semanas en cerrar, o sea, son heridas crónicas que surgen de factores predisponentes que afectan sobre todo la habilidad del tejido para mantener su integridad y reparar el daño, ¿sí? Esta sería, digamos, lo que sería una definición en general de lo que son las úlceras. Este cuadro se ve impresionante, por supuesto que no voy a llenar todos los espacios. Me interesa que en esta charla que está dirigida básicamente a la diferenciación arterial y venosa, tenemos que tocar. Son muchas las entidades que pueden desarrollar una úlcera en las extremidades inferiores, pero definitivamente que nuestro objetivo va a ser
sobre todo poner interés en las úlceras venosas y en las úlceras arteriales, ¿sí? Vamos a ver claramente las características de cada una de ellas. Tengo que decirles que, en definitivo, la etiología vascular va a ser prácticamente el 90 al 95% de la causa de las úlceras en las extremidades inferiores, ¿sí? Sabemos que la úlcera venosa, prácticamente el 80% de las úlceras van a ser de origen venoso. Es una entidad afortunadamente no tan grave, pero más frecuente de lo que nos imaginamos y que afecta notoriamente la calidad de vida de nuestros pacientes, ¿sí? La úlcera arterial no deja de ser importante, cada vez la vemos mucho más presente porque definitivamente los pacientes no cuidan realmente los factores de riesgo. Sabemos que va a ser producto de la aterosclerosis que se acelera con la diabetes, se acelera con el tabaco, habrá situaciones inflamatorias, enfermedades de la colágena que pueden influir notoriamente en algún tipo de presentación de úlceras. Vamos a ir viendo paulatinamente las características de estas, ¿sí? Yo este cuadro quiero que pongan mucha atención porque se me hace muy importante el poder diferenciar de primera instancia. Debemos recordar que nuestro paciente va a llegar con nosotros porque tiene una úlcera. Él no le va a interesar que le hagamos ni siquiera, digamos, no le va a interesar que toquemos los pulsos. Habrá que hacerlo, pero tenemos que darle importancia a la úlcera porque el paciente viene por la úlcera. Entonces vamos a analizar primero, vamos a ver la causa, vamos a ver que la úlcera venosa, que es la más frecuente, suele ser secundaria a una enfermedad venosa primaria, que viene siendo básicamente una insuficiencia superficial, o puede ser secundaria a una trombosis venosa profunda o una oclusión venosa crónica. Esas son las causas fundamentales. El síndrome postrombótico, como sabemos, es muy frecuente cuando los pacientes no tienen un tratamiento adecuado de una trombosis. Entonces, la insuficiencia venosa primaria y secundaria va a ser la causa fundamental de la úlcera venosa. La úlcera arterial o isquémica, por supuesto que va a tener relación sobre todo con estos factores de riesgo, como es la aterosclerosis, la diabetes, el tabaquismo tan acrecentado en nuestra población y sobre todo también en algunos pacientes con una hipertensión arterial mal controlada. En relación a la clínica, las manifestaciones clínicas es muy importante, afortunadamente, con un interrogatorio dirigido, un interrogatorio adecuado, una exploración, vamos a poder conocer claramente el paciente. La clínica de la úlcera venosa suele ser una úlcera no tan dolorosa, hay pacientes que sí tienen dolor importante, pero el paciente va a referir que alivia cuando se recuesta, cuando está en decúbito. Vamos a ver que se acompaña muchas veces de comezón importante, a diferencia de la úlcera arterial que suele ser verdaderamente dolorosa, un dolor urente incapacitante, que aumenta con el decúbito. Es típico que el paciente le dice, yo me acuesto y me siento peor. Y claro, el paciente comenta básicamente que se siente mejor cuando tiene la pierna hacia abajo, cuando cuelga la extremidad, ¿sí? Así que vamos a poner atención sobre todo en esta referencia que hacen los pacientes. En relación a los pulsos, por supuesto que en el paciente venoso suelen estar presentes y normales. En el paciente arterial estarán apenas perceptibles o estarán ausentes. Es un factor que rápidamente nos diferencia, ¿sí? La localización, esto va a ser interesante, se van a dar cuenta también en las esquemas que voy a mostrar adelante, que lo más frecuente en las úlceras venosas es que suele estar en el tercio distal de la pierna. Y generalmente llamamos que son maleolares o perimaleolares, están en la cara interna, lateral interna más frecuentemente y ocasionalmente en externa. Van a ver muy bien que tienen mucha relación sobre todo con la anatomía venosa superficial, sobre todo con la insuficiencia de venas perforadas. Ya veremos más adelante en relación a la clasificación y al análisis. En relación a la úlcera arterial, suelen ser úlceras más pequeñas, suelen ser úlceras muy dolorosas y casi siempre son distales, casi siempre son por debajo del tobillo, muchas veces en la cara lateral del pie, entre los dedos o en la planta del pie, como veremos más adelante. Entonces, desde ahí podemos diferenciar a la simple inspección de qué se trata, ¿sí? Los aspectos de la úlcera. Estas úlceras que cuando el paciente acude con el médico, pues porque ya probó diferentes alternativas de familiares y curaciones ligeras, entonces suelen llegar con un aspecto, unas úlceras verdaderamente complicadas muchas veces. Generalmente el hecho del ulceroso, del paciente venoso, va a ser en cierta forma algo fibrinoso. Algo importante es que va a tener algo de granulación, a diferencia del hecho de que puede mostrar justamente la úlcera arterial que suele estar seca, suele ser atrófica, a veces con un fondo negruzco o necrótico.
que es lo que la caracteriza, ¿sí? Otros signos importantes a analizar en el paciente venoso es que vamos a ver a veces una piel enrojecida, sobre todo datos de dermatitis ocre, que como sabemos que es el color oscuro que adquiere la parte distal de la pierna, resultado de los acúmulos de hemosiderina en un paciente que tiene mucho tiempo de pie o sentado, ¿sí? Vamos a ver que suele ser una enfermedad que tiene mayor temperatura que cualquier otra parte del cuerpo y tiene generalmente algo de edema. No es exclusivo el edema de la insuficiencia venosa, como lo que comentaba yo en relación que muchos pacientes arteriales con isquemia crítica a veces pasan tanto tiempo con la pierna colgando que suele edematizarse también. Pero la piel en el paciente arterial suele ser una piel delgada, brillante, seca. Generalmente se asocia a ausencia de vello, suelen ser extremidades frías y sobre todo el paciente le refiere que elevando la pierna se pone pálida, ¿no? Por eso es que no tolera realmente el tener la extremidad en decúbito. Esto viene a complementar básicamente lo mismo que le he dicho. Ese cuadro podemos ver en la parte baja. Lo más importante es que las úlceras arteriales suelen tener los bordes mejor definidos, ¿sí? Suelen tener un fondo necrótico, un fondo negruzco, básicamente, y suelen ser pálidas y suelen ser más profundas que las úlceras venosas. Y lo más importante, sumamente dolorosas, ¿sí? Eso hace una gran diferencia. En relación a la úlcera venosa, en la porción inferior también podrán darse cuenta que suelen tener bordes más irregulares, pueden tener sobre todo tejido de granulación, suelen ser superficiales, son menos dolorosas que las arteriales y muchas veces son sangrantes. El paciente acude realmente con un sangrado continuo ligero en lo que refiere, ¿sí? Yo voy a diferenciar primero y voy a tomar en cuenta primero la úlcera arterial, que es la menos frecuente, que es muy importante el poder establecerla porque es el que puede realmente también hacer que un paciente pierda la extremidad, ¿sí? En forma general puedo decirles que en Estados Unidos, que donde las estadísticas son realmente valorables, se dice que existen 600,000 casos anuales, ¿no? Más allá del 1% de la población adulta suele tenerla y suele ser mucho más frecuente en pacientes mayores de 65 años. Sabemos que estas úlceras a veces se asocian con neuropatía sensitiva, entonces a veces que no son tan dolorosas, pero son úlceras realmente típicamente en zonas de presión, ya sea en la región plantar, en la región de la cabeza de los metatarsianos, en el talón, ¿sí? E insisto, son sumamente dolorosas y realmente empeoran la calidad de vida de los pacientes. Entonces yo tengo que decirle básicamente a los compañeros médicos de primer contacto que es fundamental determinar la causa. Si nosotros no determinamos la causa, no vamos a poder tratar a estos pacientes. Tenemos que tratar la enfermedad subyacente que está generando la úlcera, porque en definitiva, si hacemos un diagnóstico incorrecto, brindaremos un tratamiento incorrecto. Y entonces estos pacientes verdaderamente se van a eternizar en relación a la curación de sus úlceras. Este cuadro ejemplifica, y quiero ser repetitivo porque quiero que quede muy claro que el paciente realmente pueda tener el diagnóstico en primera instancia. La úlcera del lado, a su lado derecho pueden darse, pero a su lado izquierdo pueden darse cuenta, es la úlcera arterial, suele ser distal, a veces se asocia de ese color eritematoso que el americano dice que el lobster foot, que es el pie de langosta, ¿no? El paciente se queja básicamente de dolor continuo en ese territorio, no tolera ni el tacto ni el vaso de las sábanas en su cama, ¿sí? La úlcera venosa a su derecha pueden apreciar, suele estar en la porción distal de la pierna, a veces, como le digo, maleolar, ya sea interna o externa. Y debo decirle que cuando la úlcera arterial se asocia a una neuropatía, vamos a ver que se va a ver mucho más afectado en las zonas de presión, ¿sí? Ya sea en el talón, en la región de presión ósea en el maleolo, en la porción lateral de los pies o en la planta del pie en la cabeza de los metatarsianos. Dentro de los factores intrínsecos, se van a dar cuenta que, por supuesto, la trombosis, las embolias, la disminución de flujo con las estenosis importantes, por supuesto que el paciente diabético, el paciente hiperlipidémico o el hipertenso tendrán mucho más tendencia a padecer una úlcera arterial. De los factores extrínsecos de las úlceras arteriales va a ser la compresión que puede generar un calzado apretado, una ropa ajustada, que genera un traumatismo o una lesión que se pueda desarrollar que va a disminuir notoriamente la velocidad de cicatrización. Por supuesto que el tabaco y la actividad, el sedentarismo va a influir notoriamente también en la disminución de los flujos circulatorios en estos pacientes. Entonces la úlcera arterial, esta es por ejemplo una imagen también típica, se pueden ver hasta
completamente pálidas, se ven resecas completamente, diferentes sitios. El paciente realmente lo que más teme es que le toque uno la úlcera, porque sabe que el dolor es verdaderamente intolerable. Entonces, la úlcera arterial vamos a ver que se va a ver en aquellos pacientes que tienen un flujo arterial mínimo, se va a presentar una isquemia crónica, o sea, es un déficit paulatino de la insuficiencia circulatoria, va a estar disminuido el aporte sanguíneo, lo que va a hacer que cualquier traumatismo, cualquier presión, cualquier infección se maximice, ¿sí? Se pueda eternizar, va a ver que esa gravedad va a ser lentamente progresiva y el paciente notará que cada día está peor, a pesar de que recibe diversos tratamientos y ustedes lo saben, el paciente se ha colocado X número de pomadas y todos y remedios caseros y por supuesto no tiene ventaja. Lo más importante, y el paciente lo mencionará, es una herida que no cicatriza, ¿sí? Entonces, la úlcera arterial sabemos que justamente va a estar asociada a una disminución o ausencia de pulsos. El paciente les planteará que se claudica, o sea, saben que la claudicación arterial es aquel paciente que al caminar empieza a desarrollar dolor en la porción de los gemelos. El paciente le refiere que tiene que detenerse para poder reiniciar la marcha, ¿sí? Es lo típico de la claudicación y por supuesto que la distancia que logre caminar va a estar directamente relacionada con la severidad de la enfermedad. Estos pacientes evolucionan al dolor de reposo, que el dolor de reposo ya es una isquemia crítica, el paciente que inclusive sin movimiento tiene dolor, es que la cantidad de sangre que está recibiendo es prácticamente mínima, ¿sí? Y por supuesto, el siguiente paso será la presencia de una ulceración y una gangrena. Sabemos, nuevamente insisto y repito, alrededor del 20% de total de las úlceras son de origen arterial y están relacionadas en el 98% a enfermedad arterial periférica, ¿sí? Y aquí, nuevamente insisto, tenemos que tomar en cuenta los factores de riesgo, el tabaco, la obesidad, la hipertensión, la diabetes, sobre todo en nuestro medio, y la hiperlipidemia. Sabemos que va a ser mucho más frecuente en los varones por arriba de los 45 años y en la mujer, por supuesto, también arriba de los 55 años. Y repitiendo, son úlceras dolorosas, profundas, redondeadas, con bases negruzcas, pulsos disminuidos o ausentes. ¿De acuerdo? Vamos a ver que de acuerdo a los factores de riesgo, esto va a multiplicar el riesgo, digamos, de tener una úlcera. El paciente sabemos que se va a multiplicar 4 veces la tendencia a tener una úlcera, en el fumador hasta 3 veces más frecuente que en el paciente que no fuma. Y vamos a ver lo que se refiere al que dice aquí Ankle Brachial Index, es el índice tobillo-brazo, la traducción en español. Vamos a ver y les voy a mostrar que qué sencillo es tomar este índice, que yo siento que es muy importante que el médico de primer contacto tenga la oportunidad de detectar esto y van a ver que es muy factible y muy sencillo, ¿sí? Índice tobillo-brazo por debajo de 0.07, el paciente ya tiene una sintomatología importante y va a multiplicar hasta casi 2.5 o 3 veces el riesgo de una ulceración cuando está por debajo de 0.5 el tobillo-brazo. Lo normal es que tengamos la presión arterial similar en las 4 extremidades, o sea, el índice tobillo-brazo debe ser cercano a 1 como normalmente, vamos a verlo más adelante. Por supuesto que a mayor edad, mayor riesgo, y sabemos que cuando existen alteraciones de los lípidos también se va a multiplicar la intensidad. Y vamos a ver justamente a la izquierda, podrán darse cuenta que pues, realmente nuestra raza, la raza hispánica, es mucho más frecuente, en la raza afroamericana también se ve con mayor frecuencia en los pacientes con falla renal y con todos los factores de riesgo que había mencionado, ¿sí? Hay un marcador específico que es la proteína C reactiva que se ve realmente elevada en los pacientes que tienen un riesgo importante también de desarrollar alguna arteriopatía. Debo decirle que nosotros en cirugía vascular tenemos algunas clasificaciones para establecer el estadio, ¿sí? Yo quiero mostrar algo muy sencillo, esta quizás es la que hemos utilizado más a través del tiempo, que es la clasificación de Fontaine. Esto básicamente habla de acuerdo al grado de la enfermedad y va a ser el diferente estadio. Y vamos a ver que en el estadio 1 puede tener enfermedad el paciente, pero todavía se mantiene asintomático, ¿sí? En el estadio 2, el paciente que ya refiere una claudicación y vemos que se disminuye, parcialmente la luz de la arteria. El estadio 3, el paciente ya tiene manifestaciones de dolor isquémico de reposo y por supuesto que el estadio final es el estadio de mayor riesgo, el paciente ya tiene unas oclusiones arteriales que disminuyen el flujo tan importante que llevan al paciente a ulceración, a gangrena o a ambas entidades. Esto básicamente lo repito porque quiero que quede muy bien establecido.
La localización generalmente va a ser en la porción distal, en la zona plantar, debo decir, en la cara lateral, ¿sí? Pueden a veces en forma extraordinaria localizarse en zonas cercanas a la articulación de la rodilla, casi siempre en la parte externa, resultado a veces de presión excesiva de este territorio. Suelen ser úlceras en tamaño pequeños, suelen estar redondeadas, debo decirle que son en cierta forma, más que nada, más frecuentemente profundas, ocasionalmente superficiales, los bordes suelen ser lisos, regulares, y muchas veces tienen una hiperemia, un color eritematoso en el entorno de estos, ¿sí? La piel suele ser, como decía yo, sin vello, puede haber palidez importante, puede ser delgada, atrófica, ¿sí? Y lo más importante en relación, nuevamente insisto, el dolor es intenso, continuo. Y puedo decirle que puede ser el síntoma clínico de más importancia, de primera magnitud para el diagnóstico diferencial con úlceras y otras etiologías. Es realmente importante tomarlo en cuenta. Y nuevamente puedo mostrar que el fondo puede ser un exudado con datos necróticos y fibrosos y suele ser una úlcera seca. Pocas veces es exudativa, a menos que esté infectada, ¿sí? Pero en forma tradicional es una úlcera seca. Por supuesto que la causa va a ser la isquemia, suelen asociarse con infección, por supuesto. El edema que dice aquí que no, hay ocasionalmente que el paciente tiene el pie colgado, que muchas veces tiene hinchazón. Y el índice tobillo brazo, por supuesto que se ve disminuido. Debo decirle que esta úlcera arterial, la prevalencia, por supuesto, en enfermedad arterial periférica es del 1% a los 40 años, y esto va aumentando conforme la edad. Podemos creer y hacer notar básicamente que por arriba de los 100 años este es alrededor del 5%. Y vamos a ver, por supuesto, que esta isquemia crítica, sobre todo cuando el tobillo brazo es por debajo de 0.5, va a poner en riesgo la pérdida de la extremidad en los primeros 6 meses del paciente diabético, y 20% morirán en un periodo de 6 meses después de una amputación. Es muy importante tomarlo en cuenta porque son entidades que realmente ponen en peligro la extremidad y la vida del paciente. Insistiendo, una úlcera con un tobillo-brazo de isquemia crítica por debajo de 0.4 realmente será una úlcera que tendrá riesgo de pérdida de la extremidad. Vamos a poder ver que tenemos presiones malleolares por debajo de 50 a 70 milímetros de mercurio. Esto debo decirle, a nivel de especialidad lo manejamos muchas veces, no es algo que se maneje convencionalmente, pero la presión transcutánea de oxígeno suele estar disminuida por debajo de 30 milímetros de mercurio. Hay ocasiones que con los equipos que manejamos a nivel de especialidad podemos tomar la presión digital y también vamos a ver que va a estar disminuida, ¿sí? No cabe duda, por supuesto, que una isquemia en un miembro pélvico, si no se efectúa una revascularización adecuada, requerirá amputación mayor en forma temprana. Esto es muy importante establecerlo. Aquí muestro justamente la porción de arriba, quiero únicamente establecer en los cuadros superiores. Del lado derecho, es una imagen que utilizamos, digamos, a nivel de especialidad, que es la neumoempletismografía. Son manguitos neumáticos que colocamos en toda la extremidad. Y justamente aquí vamos a ver cómo se ve la distensibilidad que sufre el balón con el pulso, y vamos a poder conocer justamente cómo está las anormalidades circulatorias en una forma sencilla. Vamos a ver que en los pacientes, por supuesto, vamos a poder analizar, en el paciente afectado, pues va a tener ausencia de pulsos. Vamos a ver que el paciente, la presión tobillo-brazo va a estar, la presión sistólica va a estar disminuida por debajo de 50 milímetros de mercurio, igual que la presión transcutánea de oxígeno muy abatida en los casos que están severos. A la derecha, en la porción inferior, puedo mostrar lo que es la toma del tobillo-brazo. Este es un Doppler lineal, un Doppler que utilizamos en consultorio. Tengo que decirles que esto es interesante. En el pasado hubo una iniciativa con una empresa de medicamentos que manejan el cilostazol, que es una sal que genera vasodilatación en los pacientes, y logramos que al grupo de médicos generales se les pudiera brindar la oportunidad de obsequiarles un Doppler lineal, un Doppler para poder llevar a cabo el estudio tobillo-brazo. El tobillo-brazo es verdaderamente sencillo. Colocamos un mango de baumanómetro, tomamos la presión, pero con el Doppler, con la señal Doppler lineal, vamos a poder conocer en el brazo. Podemos oprimir básicamente a nivel de como dice aquí en la imagen, podemos poner los manguitos, como tomar la presión convencional. En el tobillo ponemos los manguitos y vamos a poner el Doppler y vamos a encontrar realmente cuando existe. Vamos a hacer una
una división entre la presión arterial sistólica máxima, por ejemplo, en la pierna derecha, contra la presión arterial sistólica máxima en los brazos, y vamos a tener un índice, ¿sí? Un índice que vamos a ver la interpretación del tobillo-brazo. Cuando está por arriba de 1.30 también no es normal. Son arterias que no son compresibles, son arterias calcificadas muchas veces en el diabético. No porque esté por arriba de 1.30 es que no tenga enfermedad, sino que simplemente se asocia también a una calcificación importante. Pero en definitiva, cuando encontramos normalidades, cuando el tobillo-brazo está por arriba de 0.9, por debajo de 1.3, vamos a ver que estaremos ante la presencia de una enfermedad arterial leve a moderada cuando está entre 0.41 y 0.90. Y recuerden que esto es la división entre la presión arterial máxima de la pierna sobre la presión arterial máxima de los brazos. Ahí vamos a sacar el índice. Y por supuesto estaremos ante la presencia de una enfermedad arterial periférica grave cuando está por debajo de 0.40. ¿Sí? A mano izquierda ustedes pueden darse cuenta cuando el tobillo-brazo está en 1 o cerca de 1 es normal. El paciente va a estar asintomático cuando empieza a bajar justamente este índice y todavía está por arriba de 0.70, 0.80, pero va a empezar con manifestaciones clínicas cuando justamente está por debajo de 0.7. Y esto, por supuesto, se va a incrementar en cuanto a la severidad. Va a haber dolor de reposo cuando va siendo más bajo el tobillo-brazo y, por supuesto, por debajo de 0.3 el paciente estará realmente con gran riesgo de pérdida de la extremidad, con ulceración o con gangrena. En la porción inferior se dará cuenta que dependiendo el tobillo-brazo será el tratamiento que daremos a los pacientes. En forma inicial habrá que modificar sobre todo los factores de riesgo para poder tener ventaja. Y en los pacientes que ya tienen dolor en reposo, en algunos claudicantes que modifican su estilo de vida, sí tenemos que llevarlos ya sea a una cirugía o a un procedimiento de cirugía endovascular que tanto está en boga actualmente, con la utilización de angioplastía o dispositivos endovasculares para revascularización. ¿Sí? Entonces, yo insisto mucho esto en que tenemos que hacer un análisis sobre todo del tobillo-brazo. Es muy accesible para cualquier médico. Yo tengo que decirles que no es exclusivamente de la especialidad. Esto es en un consultorio convencional lo podemos detectar y realmente se va a ver muy beneficiados los pacientes. En relación a los pacientes tenemos que ver realmente la etiología subyacente, qué es lo que los está causando. Habrá situaciones donde el paciente tendrá asociada enfermedad venosa, hay combinaciones, la úlcera mixta, la úlcera arterial, y nosotros sabemos que debemos evitar la compresión elástica en aquellos pacientes que tienen, sobre todo de alto grado, menos de 0.8 de índice tobillo-brazo. Tenemos que ser muy cuidadosos porque hay ocasiones que el paciente puede tener una insuficiencia arterial, algo de hinchazón y el paciente le podemos indicar una media en una forma irregular. Si no sabemos realmente cómo está su tobillo-brazo, podemos incrementar el riesgo, ¿sí? El objetivo del tratamiento, quiero ejemplificarlo, esto realmente estuvo en boga, sobre todo recientemente. Nosotros hacemos tratamientos para llevar el flujo en forma directa, ¿sí? Aquella definición que tuvimos en el pasado de que la microcirculación era la causa de la pérdida de la extremidad, no, olvídense. Sabemos que la afección troncular es la causa más importante de que un paciente pueda perder sus extremidades. Y troncular me refiero a oclusión de la arteria femoral, de la arteria ilíaca, de la poplitea, de las arterias tibiales. Y este esquema, sobre todo en color, nos habla del territorio que nutre cada una de las arterias, ¿no? Esto realmente, debo ser honesto, lo aprendimos de los cirujanos plásticos. Los cirujanos plásticos hacían justamente los angiosomas, que es básicamente el territorio que irrigaba tal o cual arteria, sobre todo cuando ellos hacían injertos pediculados de musculares, sobre todo para reconstrucciones en casos de traumatismo o de enfermedades deformantes, ¿sí? Entonces es muy importante que sepan que si la úlcera la tiene el paciente en la porción del primer ortejo del pie, vamos a tratar en forma importante llevar a cabo abrir el angiosoma de la arteria tibial anterior. Como ustedes se pueden dar cuenta, los colores algunos representan cuáles son los angiojomas, dependiendo de la arteria tibial anterior, la arteria tibial posterior, la arteria peronea en el talón, por ejemplo, ¿sí? Entonces es muy importante esto, ¿para qué? Para aliviar el dolor en reposo, para salvar la extremidad, mejorar la función y la calidad de vida y, por supuesto, para prolongar la vida de los pacientes. Y esto es muy importante que sepan qué es lo que podemos brindarle a los pacientes. Sabemos que la diabetes es algo que tenemos que realmente controlar en nuestro medio. Sabemos que estos pacientes presentarán durante el riesgo de tener una úlcera hasta el 3% cada año.
vamos a ver que el 15% tendrán una úlcera durante su vida en los pacientes diabéticos, y vamos a poder conocer también que estos pacientes tendrán enfermedad arterial periférica una vez, hasta el 8% de los pacientes que se diagnostica la diabetes mellitus, y vamos a ver que aquellos pacientes que tienen más de 20 años, el 45% de ellos tendrán riesgo de una amputación, ¿sí? Así que tenemos que tener en claro que estas amputaciones se pueden ver 5 o 10 veces más frecuente que en una población normal. Es de ahí la importancia de ello. Y sabemos muy bien que la oclusión arterial, la enfermedad arterial periférica influye notoriamente, pero también la asociación de lesiones, sobre todo neuropatías sensitivas. Estos pacientes pueden tener una neuropatía periférica, que realmente el paciente va a tener úlceras en sitios de apoyo, en sitios de presión. Vamos a ver que van a tener úlceras recidivantes en el mismo sitio. Las curaciones superficiales locales a veces no son suficientes, tenemos que modificar los apoyos. Estos pacientes tienen que asociarse con el manejo, con el podiatra básicamente, para tratar de evitar la formación de callos, evitar la presión excesiva en algunos territorios. Entonces, tenemos que hacer énfasis sobre todo en la vascularidad, pero en el diabético tenemos que conocer que muchas veces se asocia sobre todo a neuropatía en diferentes tipos, ¿sí? Y vamos a ver aquí en este cuadro justamente que tan importante la neuropatía, tan importante la enfermedad vascular, y que un traumatismo puede poner en riesgo la extremidad, sobre todo la osteoartropatía de Charcot, que es la deformidad que sufren realmente los pacientes con la evolución de la diabetes, que va a cambiar notoriamente la calidad de vida del paciente por el apoyo, por la presión excesiva y por la presencia. Estos pacientes pueden tempranamente llevar a cabo, o sufrir una amputación de la extremidad en forma frecuente, ¿sí? Como todo en medicina tenemos clasificaciones de todo tipo, ¿sí? Y tenemos en cirugía vascular clasificaciones varias. Esta quizá es la que más estamos utilizando recientemente, es la clasificación de Wi-Fi de la Sociedad Americana de Cirugía Vascular. La W se refiere a la traducción de herida, básicamente. La I básicamente va a hablar de la isquemia. Y la FI va a ser de la foot infection o la infección en el pie. Y vamos a poder evaluar en diferente tipo, vamos a poder ver cuando es muy bajo el riesgo, cuando es bajo el riesgo, cuando es moderado, cuando es alto. Vamos a darle un puntaje, como ustedes se dan cuenta. Esto es para que lo lean con calma después, lo busquen básicamente en cualquier texto, o la bibliografía fácilmente se encuentra en internet. Pueden ver las características, por ejemplo, de la herida. Cuando las úlceras son superficial, cuando son superficiales, si es la porción distal, si existe afección o no del hueso. O sea, todo esto va a calificar y vamos a poder conocer qué riesgo tiene el paciente y qué paciente va a necesitar una revascularización temprana. Entonces, no voy a adentrarme mucho en la clasificación, es muy importante leerla y analizarla con calma. Existen otras causas arteriales, no tan frecuentes, pero a veces importantes, como enfermedad de Buerger, que sabemos muy bien que puede tener mucho la predisposición genética, pero está directamente asociado con el consumo de tabaco. Y generalmente van a ser arterias de pequeño y mediano calibre que van a sufrir realmente un infiltrado inflamatorio de la pared que va a ocluir justamente, va a llevar a los pacientes a una isquemia distal, va a llevar a una gangrena digital. Y estos pacientes típicamente se pueden asociar a enfermedad venosa, a tromboflebitis migratoria. En superficiales, esto más allá del 40 al 50%, se asocia justamente lesiones arteriales y lesiones venosas. No son tan frecuentes, pero ustedes se darán cuenta que el paciente fumador es el que más riesgo tiene de padecer justamente esto. Y habrá situaciones básicamente quizá de tipo inflamatorio, de afecciones de la colágena, que podemos ver en la esclerodermia, podemos ver la úlcera de Martorell, que son aquellos pacientes que tienen una hipertensión mal controlada, o en aquellos pacientes que tienen un fenómeno de Raynaud, que tienen básicamente trastornos, sobre todo a nivel celular, ¿sí? Entonces tengo que decirle que muchas veces se combinan esos procesos inflamatorios con alteraciones o desórdenes de la coagulación que van a favorecer una trombosis temprana y, por supuesto, una disminución de los flujos arteriales. Afortunadamente no es lo frecuente, y vemos que estas úlceras de Martorell pues, se describieron casi hace 80 años, debo decirles, y son úlceras que se pueden confundir con úlceras venosas. La localización puede ser en cualquier sitio de la extremidad inferior, muchas veces están en la porción, en el tercio distal, por eso es que se confunde a veces con la úlcera venosa, que ya cuando hacemos el análisis, vemos esos pacientes que no tengan una afección venosa, como veremos más adelante, podemos descartarlas, pero suelen ser úlceras que pueden estar en el tercio medio inferior de la pierna, pueden ser planas y pueden tener también aspecto
necrótico en el fondo de las úlceras, ¿sí? Entonces sabemos que estas úlceras requieren un manejo hipertensivo óptimo para evitar justamente que se produzcan. Es el resultado de un aumento de las resistencias periféricas que provoca la hipertrofia de la pared, de la porción media y la hiperplasia intimal. Y por supuesto que esto reduce que los medicamentos vasovasos puedan compensarlos, ¿sí? Sabemos muy bien que son arterias, suelen ser afectadas arterias de pequeño y de mediano calibre, ¿sí? Y vimos en el listado inicial había X número de tipos de úlceras, y hay ocasiones que sabemos que el 90 al 95% van a ser de origen vascular, y existen situaciones especiales. Es un paciente básicamente de la clínica, es un paciente que el paciente llega con la úlcera, llegó por supuesto en muy malas condiciones, lleno básicamente de costras melicéricas, huellas de sangrado. El paciente lo que tenemos que brindarle primero es atención a la úlcera y paulatinamente ir dándole el análisis del estudio para poder definir. Este paciente realmente tenía dermatitis ocre, tenía huellas de ulceraciones previas, había sido multitratado, y en la segunda o tercera ocasión, no recuerdo claramente, se tomó una biopsia y el resultado fue un carcinoma epidermoide queratinizante. O sea, este paciente, por supuesto que no se iba a curar en ninguna forma mientras no fuera tratado por dermatología oncológica, ¿no? Entonces, es importante poder analizar y estudiar a los pacientes en forma integral, ¿sí? Esto es lo que yo quería tocar en relación a las úlceras arteriales. La úlcera venosa es mucho más frecuente. Esto quizá tenemos más, experiencia, digamos, en verlas. Son pacientes que, es el paciente trabajador, el paciente que está, el empleado demostrador, el carnicero, la persona que está activa, es la que, o sea, está básicamente en periodos prolongados trabajando, la que va a presentar, ¿sí? Es el resultado de una insuficiencia profunda, resultado de una oclusión, un tiempo trombótico hasta en el 12%, y lo vemos hasta el 50% con enfermedades superficiales, pacientes que tienen insuficiencia, como se ha visto en otras sesiones, de la unión safeno-femoral, insuficiencia de venas perforantes. Entonces sabemos que definitivamente, de acuerdo a la clasificación SEAP, que seguramente se ha manejado en las otras reuniones, vamos a ver que es la porción, la parte más seria, digamos, de la clasificación, la C5, la C6, que suelen presentarse, y más frecuente, sobre todo, se duplica hasta 4 veces más frecuente cuando el paciente ha tenido ya la presencia de úlceras, va a tener la tendencia a la recidiva, ¿sí? Entonces vamos a ver, de acuerdo a la clasificación de SEAP, que vamos a ver que justamente al lado izquierdo se dan cuenta que son úlceras que están, vamos a catalogarlas en C5, C6 en cuanto a la clasificación clínica. Vamos a ver que en relación a la anatomía, pues puede ser resultado de enfermedad venosa superficial, de enfermedad de venas perforantes, de enfermedad profunda. O sea, realmente todos los territorios pueden ser los generadores realmente de la úlcera, y estos van a ser también en forma de la fisiopatología, va a ser resultado del reflujo o de la obstrucción al flujo o de la combinación de ambos. Entonces, sabemos muy bien que en base a la clasificación SEAP podemos realmente conocer que estará en el estadio SEAP 5 o estadio SEAP 6, ¿sí? Aquí en esta imagen, por ejemplo, ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en la imagen de la fotografía se puede ver cómo es una válvula en forma normal. Suelen ser unas entidades verdaderamente finas, es una tela de cebolla, muy frágiles, muy eficientes, pero cuando se genera una trombosis se destruyen completamente. Entonces estos pacientes pierden realmente la oportunidad de la funcionalidad venosa. De ahí que ha sido verdaderamente complejo, y debo decir, ya veremos más adelante, que los tratamientos de plastillas valvulares, la sustitución valvular, el trasplante valvular no han tenido éxito porque no suelen ser realmente esas características tan finas como podemos tener, y suelen tener complicaciones trombóticas tempranas. Se conoce desde tiempos ancestrales, desde Hipócrates, vemos que la asociación de varices y úlcera es más que frecuente. Se recomienda justamente que los pacientes eviten los periodos prolongados de bipedestación. Por supuesto que habrá situaciones de la vida diaria que tendrá que estar de pie el paciente, y entonces vamos a ver qué es lo que vamos a ayudarlo. Nosotros sabemos que en condiciones normales, al estar de pie, podemos alcanzar presiones por arriba de 90 milímetros de mercurio en la porción distal de la pierna, pero cuando tenemos actividad, cuando tenemos movimiento, esta presión puede bajar por debajo de 30 milímetros de mercurio. ¿Qué se va a hacer nuestro objetivo? Tratar de reducir la presión existente en la porción distal de la extremidad. Nuevamente aquí muestro justamente el estar de pie hasta 90 milímetros de mercurio con la ambulación
30 milímetros. Cuando existen venas varicosas, esta presión se ve incrementada inclusive con la nebulización hasta 45 milímetros de mercurio. Cuando hay perforantes y competencias es tanta el aumento de presión hasta la porción superficial que alcanza 65 de milímetros de mercurio o más. Y por supuesto que las entidades más serias, como es el síndrome postrombótico, en oclusión venosa crónica, resultado de una trombosis, vamos a alcanzar presiones por arriba de 70 milímetros de mercurio en cualquier situación del paciente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que hacer el médico de primer contacto en forma inicial? Una historia clínica y una exploración física adecuada. Tenemos que analizar, interrogar al paciente la duración de la úlcera, cuántos tratamientos, que suelen ser X número de tratamientos previos, los síntomas que tiene para definir realmente el tipo de úlcera, si tiene antecedentes o no de haber tenido una trombosis venosa profunda, qué lesiones ha tenido en las piernas, si ha tenido cirugías, no solo cirugías vasculares, sino cirugías de cualquier tipo, a veces osteosíntesis por traumatología, pueden ser generadoras también de estas úlceras, la presencia o no de varices. Parece mentira, pero aquí influye mucho los hábitos definitivamente. Nosotros hablamos al paciente siempre de mejorar la higiene venosa. La higiene venosa va a tener que ver mucho con una actividad física regular, con un control de peso adecuado y sobre todo con una compresión elástica graduada. La historia familiar influye notoriamente. Tenemos que definir que el paciente no tenga sintomatología arterial. Ya veíamos justamente la importancia de un interrogatorio en relación a la claudicación, conocer los factores de riesgo, que ya hemos mencionado toda la parte anterior de la charla, y vamos a ver las características de la úlcera. Ya les decía yo, justamente la apariencia va a ser muy importante, la localización, y sobre todo en la exploración vamos a definir si existen o no la presencia de pulsos en la porción distal. Estos son los métodos de evaluación que podemos hacer a nivel de especialidad, ¿sí? Realmente tenemos mucho armamentario ahora para diagnóstico, ¿sí? No pretendo que el médico de primer contacto sepa o deba hacer esto, ¿sí? Sino que sepa cuándo indicar un estudio, por ejemplo, Doppler color en el paciente. Ustedes tienen que saber, tienen que apoyarse en alguien que tenga experiencia para hacer los estudios Doppler color. Sabemos que los estudios Doppler color son 100% dependientes de experiencia del operador. ¿Cuántas veces vemos pacientes que llegan con un eco Doppler color, con una interpretación verdaderamente que deja mucho que desear? Solamente habla se muestran datos de insuficiencia circulatoria, apoyarse en la clínica para llegar al diagnóstico, o sea, no dice nada, ¿no? Esto habla básicamente de que tenemos que conocer dónde vamos a enviar a nuestros pacientes, pero debemos saber que existen muchas alternativas para poder conocer el estado realmente de la insuficiencia venosa, que no voy a entrar más en detalle en este punto. Debo decirle que en relación al dúplex, por supuesto, el patrón de reflujo, por supuesto, aquí habla básicamente del estadio clínico, el estadio 4, 5 y 6, por supuesto, vamos a ver que el reflujo va a ser mucho más frecuente, sobre todo del sistema perforante o de la insuficiencia venosa profundo a mayor intensidad. Por supuesto que la insuficiencia venosa superficial severa puede llevar realmente al paciente a tener datos importantes de enfermedad y generar úlceras venosas, ¿sí? Tenemos que eliminar la hipertensión venosa, ¿no? Eso es fundamental. Vamos a tener mecanismos exógenos para poder solucionar esto. Tenemos que orientar al paciente, por ejemplo, a la elevación de la extremidad. Yo tengo que decirles que al paciente le insisto mucho la importancia de la elevación de la extremidad cuando tenga oportunidad de hacerlo, ¿sí? Pero también insisto que no es suficiente, ni es adecuado, ni recomendable que ponga una almohada para subir la extremidad. Es lo más sencillo y lo más frecuente que hacen los pacientes. Pero ¿qué pasa? El paciente coloca una almohada, empieza a tener distensión de los ligamentos de la rodilla porque está justamente haciendo una palanca con la almohada y la porción posterior de la rodilla. Entonces, no puede dormir de lado, no puede dormir boca abajo, dormido por allá va a dar la almohada. Entonces, yo tengo que insistir en que es mejor que eleve completamente, por ejemplo, en el caso de su cama, la porción distal de la cama, la piecera, colocar un trozo de madera de 15 centímetros, un par de libros, un par de directorios, bueno, ya directorios ya no hay, pero un tabique para que eleve la piecera de la cama y mantenga justamente ese drenaje, que parece mentira, pero el que drenaje durante el sueño de 8 o 9 horas de sueño va a ser muy útil. El paciente va a tener disminución del edema y mejoría de los síntomas. Es importante, por supuesto, la dehidratación inicial. El paciente acude con nosotros por la úlcera. Tenemos que primero pues hacerle básicamente una limpieza, una dehidratación, y ya veremos, esta charla no es básicamente para
para qué tratamiento a la úlcera vamos a darle, sino más que nada para conocer la etiología y poder brindar el tratamiento adecuado. Seguramente habrá charlas directamente de clínica de heridas para poder definir claramente esto. Existen situaciones endógenas, digamos, dentro de la luz de la vena, donde puede tener alteraciones valvulares que yo tengo que decirles que desafortunadamente los procedimientos quirúrgicos de reconstrucción valvular, de trasplante venoso, de interposición venosa, realmente dejan mucho que desear, ¿no? Entonces, aquí va a ser, la mejor válvula va a ser la compresión elástica graduada, ¿sí? Porque esto va a evitar realmente la estasis, el reflujo importante en la extremidad. La obstrucción venosa, realmente tenemos mucho que brindarle a los pacientes ahora. En forma aguda tenemos mecanismos de trombectomía, mecánica, farmacomecánica, y en obstrucción venosa crónica cada vez hacemos más, sobre todo desobliteración de las venas, podemos hacer angioplastías, colocamos stents, y el paciente recupera mucho la funcionalidad y sobre todo mejora mucho la calidad de vida, ¿sí? Tampoco la charla está dirigida para ello, pero hay mucho que brindarle a los pacientes, ¿sí? Pero el médico de primer contacto tiene que saber realmente que justamente el ser humano somos los únicos que tenemos esa posición en bipedestación continua, ¿sí? La mayoría de los mamíferos están en 4 extremidades, no tienen enfermedad venosa, ¿sí? Vamos a ver justamente que lo que va a favorecer justamente es que el retorno venoso está afectado y esto va a afectar notoriamente la porción distal, va a aumentar la presión en la porción baja de las piernas y esto va a favorecer justamente la fuga de macromoléculas y la formación de vena, ¿sí? En los vendajes quizás la parte más importante de la higiene venosa en estos momentos. En este momento tengo que decirles que tenemos verdaderamente muchas alternativas de compresión elástica graduada, ¿sí? En el pasado era verdaderamente complejo, teníamos poca presencia realmente de elementos, los pacientes se rehusaban continuamente porque eran elementos muy rígidos, muy gruesos y la verdad cosméticamente desagradables. Entonces, el paciente evitaba utilizar la compresión elástica graduada. Ahora esto se ha modificado. Existen elementos realmente de compresión multicapa que suelen ser efectivas, que desafortunadamente también en forma frecuente son laboriosas y no son lo más estético, pero es lo que más se recomienda, ¿sí? Esto puede realmente disminuir notoriamente hasta 40 o 45 milímetros de mercurio la presión en el tobillo. Hay situaciones también de vendajes inelásticos que el ejemplo más representativo es la bota de una. Esto justamente se utilizó por mucho tiempo, es una compresión que se genera justamente en la extremidad. Hay que explicarle al paciente que son vendajes que no dan de sí, no son elásticos. Entonces el paciente que pasa mucho tiempo de pie sentado va a tener incomodidad porque va a aumentar la presión, porque va a aumentar el volumen de la pierna y el vendaje es fijo. Entonces esto es realmente hacerle ver al paciente que, por ejemplo, en el uso de la bota de una, nos va a ayudar justamente a debilitar, a cicatrizar, pero el paciente tiene que ser su colaboración en el sentido de evitar excesivamente estar parado o sentado para evitar la incomodidad. Decía yo que en relación a la compresión elástica graduada existen diferentes alternativas. Debo decirles que es muy importante insistir al paciente que verifiquen que si compran un producto venga graduado en milímetros de mercurio, que no se deje llevar simplemente con el hecho de que es suave compresión, mediana compresión, no, que venga graduado para que sea verdaderamente eficiente, ¿sí? En promedio tengo que decirle que para que sea eficiente debe tener alrededor de 20 milímetros de mercurio, de 20 a 30 milímetros, para que tengamos verdaderamente una compresión elástica graduada adecuada, ¿sí? Existen, le digo, muchas alternativas, hay diferentes marcas en este momento y verdaderamente elementos de mayor calidad, ¿sí? Aquí básicamente hablamos del nivel de evidencia y está bien claro que en C5, en C6, el nivel de evidencia está bien claro, es un nivel de evidencia 1B, realmente el resultado va a tener es un nivel de recomendación bastante importante, saberlo para nuestros pacientes que se van a beneficiar realmente con la compresión. Ya decía yo que habrá pacientes en donde va a estar contraindicada o no estará indicada la compresión elástica. Por supuesto que cuando existe un tobillo-brazo con menor de 0.5 tenemos que evitar que utilice porque podemos complicar al paciente más que beneficiarlo. Y vamos a ver que vamos a utilizar básicamente compresiones medianas alrededor de 15 a 20 milímetros de mercurio en pacientes que tengan alrededor de 0.6 a 0.8 y por supuesto que mayor de 0.8 la compresión que requiere el paciente, generalmente 20 a 30 milímetros de mercurio en forma usual.
El paciente viene con nosotros por la presencia de úlcera, ¿sí? Insisto, esta sesión no es para mostrar la curación porque no somos expertos realmente en clínica de heridas, pero el paciente sabemos que tenemos que tener una úlcera limpia, tenemos que debridarla de primera instancia, tenemos que controlar la humedad con diferentes elementos y en caso de infección, controlar la infección. Esto tendremos que hacerlo en forma definitiva y tendremos que apoyarnos quizá con una clínica de heridas en la situación, sobre todo para llevar a cabo la curación adecuada. Existen muchas situaciones que inclusive con nosotros no manejamos, como son los injertos de espesor mediano, el reemplazo cutáneo. Existen modalidades biofísicas, la terapia de vacío, el BAC, por ejemplo, lo utilizamos mucho, sobre todo, pero quizá mucho más en lesiones arteriales, más que en úlceras venosas, lo llegamos a utilizar. Realmente el oxígeno hiperbárico es muy controversial, yo debo decirle, yo personalmente no lo recomiendo, no veo resultados adecuados. Y por supuesto que existen tratamientos farmacológicos. El paciente siempre va a querer o va a necesitar un apoyo. Debo decirle que existen muchos medicamentos realmente de los que llamamos en cierta forma flebotónicos. Debo decirle que se ven beneficiados. Hay pacientes que se benefician con la fracción flavonoide fundamentalmente, o con, por ejemplo, debo decirles que la sulfodexida nos ha mostrado buenos resultados, sobre todo en la mejora del dolor y en acelerar la cicatrización, ¿sí? Y vemos también que diferentes flavonoides pueden beneficiar sobre todo los síntomas de pesadez, de dolor o de cansancio, ¿sí? La misma diosmina micronizada, o sea, existen realmente 25 o 30 productos, es cosa de conocerlos. Existe, por ejemplo, la troxerutina, que realmente este producto se utilizó más como linfodinámico que como flebotónico, y lo utilizamos mucho, sobre todo en procesos inflamatorios con buenos resultados. En relación al manejo inicial, esto básicamente es lo que nos refiere a las úlceras arteriales. Por ejemplo, vamos a ver, el paciente tiene con nosotros el sí que la llevamos a cabo, tiene pulsos palpables que sí tiene, que el tobillo brazo es arriba de 0.8, podemos darle una compresión elástica y un manejo local de la herida para llevar a cabo realmente el tratamiento. Si el paciente no tiene pulsos palpables, el tobillo brazo está disminuido, tenemos que ser cautos con la compresión, sobre todo para tener una buena respuesta. En los pacientes con un déficit inferior a 0.6 tenemos que llevar un tratamiento local, de lo que sobre todo tenemos que planear y llevar a cabo una revascularización para mejorar la curación. Eso es lo que se refiere básicamente a cirugía más compresión o únicamente compresión, y vemos por supuesto del lado izquierdo que los pacientes en que se asocia la cirugía en los diferentes modalidades más compresión tendremos menos recurrencia y mejor velocidad de curación, ¿sí? Sabemos que tenemos que conocer la etiología para llevar el manejo adecuado. En el caso de obstrucción, debo decirle que tradicionalmente mucho tiempo se hacía cirugía derivativa, se hacía un procedimiento de operación de palma, que era un procedimiento no poco cruento y desgraciadamente con resultados no muy halagüeños. Entonces, esto se hacía básicamente, mejoraba temporalmente el edema de las piernas, la claudicación venosa, era llevar a cabo una derivación por un puente suprapúbico que se hacía con vena safena en forma inicial, se llegó a hacer también con injertos sintéticos, pero ahora en este momento debo decirle que la cirugía endovascular definitivamente brinda mejores resultados en la obstrucción venosa. La angioplastía, los stents y ahora con el ultrasonido intravascular podemos tener realmente una mejor visión y sobre todo mejores resultados en los pacientes con obstrucción. En relación al reflujo, esto es muy importante, que es lo más frecuente que van a ver ustedes en sus consultorios, los pacientes que tienen un reflujo superficial. El paciente que se presenta con varicosidades importantes, con cambios de coloración, con edema y que están generando úlceras. El tratamiento del reflujo lo podemos hacer en diferentes modalidades y podemos hacer una ablación endovenosa desde una escleroterapia bien manejada, ecoguiada, podemos tener resultados satisfactorios, podemos utilizar el láser, la radiofrecuencia, y a veces utilizamos sobre todo para la cirugía para manejo de las perforantes, que veremos que existen diferentes alternativas. Yo insisto, la valvuloplastía, el trasplante valvular, realmente los resultados dejan mucho que desear en relación a ventajas, ¿sí? En relación a la escleroterapia, se ha hablado ya también seguramente de este tema en forma importante. Es importante conocer sobre todo que en la presencia de úlceras tenemos que hacer una escleroterapia verdaderamente, pues, muy bien dirigida, siempre dirigida con el doble color para poder llevar a cabo la escleroterapia de los troncos afenos y sobre todo de las venas perforantes.
realmente viene a resolver en forma importante la hipertensión venosa superficial. Existen, por supuesto, diferentes esclerosantes. En nuestro medio, lo más utilizado definitivamente es el policonol, más que nada en espuma. Utilizamos el yodo. Yo debo decirle que tengo una experiencia con yodo. El yodo es de cuidado verdaderamente. Las reacciones alérgicas no son poco frecuentes y sobre todo, si se aplica fuera de la vena, créame que el paciente lo recordará toda la vida. Duele verdaderamente, ¿sí? Debo decirles, siempre he apoyado el tratamiento de escleroterapia con el ultrasonido, sobre todo de los troncos mayores y de las perforantes. Definitivo, debo decirle que su eficacia compite con la ligadura quirúrgica, con la cateterectomía tradicional que siempre se ha hecho en cirugía venosa, ¿sí? Sabemos que el manejo quirúrgico, debo decirle que la ligadura, por ejemplo, la corsectomía es algo que se ha hecho mucho en Europa, la cateterectomía convencional. Sabemos que la recurrencia de esta no está libre de recurrencia y vamos a ver que se puede presentar hasta en safena mayor hasta el 30% en los siguientes 5 años. Y debo decirle que quizá en este momento el mayor éxito lo va a lograr el tratamiento endovenoso. ¿Por qué? Porque vamos a poder visualizar con claridad, el ecodoppler color nos va a mostrar todo verdaderamente, la anatomía, las afecciones, podemos encontrar perforantes que no podamos localizar fácilmente, podemos darnos cuenta cuando existe un sistema safeno doble, una safena anterior, o sea, para evitar básicamente las recidivas. Sin lugar a duda, en este momento, la ablación en diferentes mecanismos, como ustedes ya me han visto en otras reuniones, va a evitar justamente la recidiva y sobre todo la formación de úlceras, ¿sí? Y tengo que decirles que en relación al éxito, esto va a variar también en relación a la asociación. Simplemente la cirugía es suficiente para evitar justamente la recurrencia, pero sobre todo cuando asociamos los diferentes tipos de cirugía, la cirugía de venas perforantes con una compresión adecuada, vamos a tener gran ventaja. La compresión en forma aislada ayuda, pero no suficientemente, tiene mayor incidencia de recurrencia que cuando se asocia o se lleva a cabo una cirugía para eliminar justamente los reflujos. Entonces tengo que decirles que realmente la incompetencia superficial relacionada, lo podemos ver hasta en el 84% de los pacientes, resultado del sistema safeno o de las venas perforantes insuficientes, y vamos a ver que se puede ver en forma aislada hasta en la mitad de los pacientes o de acuerdo a la Brópolis en el 23% de los pacientes. Algo importante, es más que definitivo el manejo de las venas perforantes. A veces no le damos esa importancia, podemos básicamente tratar el sistema safeno, pero las venas perforantes van a ser quizás las que más nos van a desarrollar las ulceraciones. Es muy importante tener en cuenta esto. Sabemos que diferentes factores hablan básicamente que la mejoría va a ser verdaderamente significativa cuando se maneja el sistema superficial, pero en forma completa y adecuada. El reflujo superficial y la afección de las venas perforantes. Ya decía justamente que las venas perforantes existen diferentes alternativas. No tengo duda que los esclerosantes, la radiofrecuencia o el láser tendremos los mejores resultados. En el pasado se usó mucho la cirugía de Linton, que era una cirugía verdaderamente cruenta, a veces era generadora de más úlceras en los pacientes. Se utilizó la ligadura subfacial con el CEPS, que también se ha abandonado. Realmente, en este momento debo decirle que las ablaciones percutáneas es la primera línea de tratamiento, sobre todo en perforantes incompetentes. Insisto, les muestro esto de la valvuloplastia, del trasplante valvular, pero realmente los resultados dejan mucho que desear. Hay que tratar y convencer a los pacientes de utilizar una compresión elástica graduada para tener mayores beneficios. Algo pasó aquí. Ok. Entonces, debo decirle, en relación a la obstrucción venosa, insisto, aquí va a ser la cirugía endovascular, es la que va a generar mayor incidencia de curación, va a mejorar la sintomatología, mejorará notoriamente la calidad de vida de los pacientes. Esos pacientes, en el pasado, desafortunadamente, no había mucho que brindarles. Era el paciente que tenía la pierna, la claudicación venosa, incapacitante, cambios de coloración, aumentos de volumen, úlceras. Ahora no, ahora básicamente con la cirugía endovascular, estos pacientes pueden beneficiarse notoriamente para evitar justamente la evolución de la enfermedad. ¿Qué pasa aquí? Ups. Se ve bien, ¿eh? No corre. ¿Perdón? Se ve bien. Ok, muy bien. Todas las opciones quirúrgicas desde el punto de vista venoso, nosotros tenemos que definir la etiología fundamentalmente, nuevamente del lado derecho, cuando hay obstrucción, lo que mencionaba de la angioplastía, debo decirle cuando el reflujo, o sea, básicamente perforantes insuficientes, insistiendo, la escleroterapia, la radiofrecuencia,
fundamentalmente, y el sistema superficial se va a ver muy beneficiado con una escleroterapia bien dirigida, con una cirugía abierta o con una ablación venosa, ¿sí? El riesgo de recurrencia sin tratamiento, el paciente podrá venir, podemos curar la úlcera, pero al cabo de un año el 26% tendrá una recurrencia. Y al cabo de 18 meses, si no hacemos el manejo de la causa de la enfermedad, el 31% tendrán una recidiva. Yo tengo que insistir mucho, para prevenir recurrencias es fundamental la compresión elástica graduada, una intervención adecuada, por supuesto el diagnóstico preciso y modificar los hábitos en el caso venoso. Elevación de la extremidad, el ejercicio, el control del peso en forma importante. Yo debo decirles que para el paciente realmente y para nosotros debemos considerar que tan importante es tanto la isquemia como la enfermedad venosa crónica. Podemos creer que son muy diferentes, pero la verdad, la incapacidad y la calidad de vida se ve afectado en los dos grupos de pacientes. Yo les agradezco mucho la atención y les dejo este hermoso paisaje de agavero de Tequila, Jalisco. Muchas gracias. Dejo de compartir mi pantalla, doctora, para dar cabida. Muchas gracias, doctor. Pues agradecemos esta ponencia tan didáctica. Y vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas, que tenemos varias preguntas que ya nos han compartido. Ustedes me preguntan aquí que cuál es el tratamiento farmacológico para una úlcera venosa o una úlcera arterial. Yo para la úlcera venosa, yo le insisto al paciente, fíjese, yo le digo al paciente que yo prefiero que no tome el medicamento, pero que haga todo lo demás. Que utilice su compresión elástica, que eleve la extremidad, que conserve el peso y que tenga una actividad física regular. Y de medicamentos, ya decía yo, en base a la úlcera venosa, utilizo frecuentemente la sulodexida, utilizo la fracción flavonoide micronizada, purificada, y debo decirle que son los elementos que más utilizo. Ayudan sobre todo a la sintomatología. No tengo que decirles que ayuden a la cicatrización como tal, pero se ve beneficiado al paciente en su sintomatología, pero asociado siempre a los elementos de higiene venosa. Yo tengo que decirles que el paciente arterial se va a ver beneficiado, además del manejo de sus factores de riesgo, quizá el medicamento que más le va a beneficiar para incrementar el flujo circulatorio, para mejorar, eliminar la claudicación o disminuirla, será el cilostazol. El cilostazol es de los pocos medicamentos que tenemos cabida, afortunadamente ya lo tenemos, en el pasado era verdaderamente complejo, teníamos que importarlo, pero es de los medicamentos que más nos beneficia. Yo tengo que decirle que es importante utilizar los antiadhesivos plaquetarios. Después de un procedimiento de revascularización, la aspirina, simplemente, el clopidogrel van a ser útiles. Ahora realmente ya se están asociando algunos tipos de tratamientos con anticoagulantes en dosis bajas. Ahora el estudio COMPAS ha venido a mostrar la ventaja de adicionar 2.5 miligramos de rivaroxaban con aspirina, y viene realmente a beneficiar a un grupo de pacientes. Pero yo tengo que decirle que en arterias, modificar los factores de riesgo, y en venas, la higiene venosa es fundamental. Muchas gracias. ¿Qué pensaría usted de una úlcera varicosa de larga evolución? ¿Cree que ha sido manejada quizás adecuadamente? ¿Tiene alguna diferencia de que sea de un tiempo, o sea, en forma crónica la herida contra una herida más reciente? ¿Alguna diferencia en el tratamiento? Sí, definitivamente una úlcera que tiene más de 4 meses de evolución es por supuesto que no se ha establecido un diagnóstico apreciado y no se ha dado un tratamiento adecuado, ¿sí? Entonces, por supuesto que estos pacientes tenemos que estudiarlos más concienzudamente. No cabe duda que si es una úlcera venosa pura, tendrá una oportunidad verdaderamente de solución en forma sencilla si llegamos a conocer justamente la causa. Si es un reflujo superficial o es una oclusión venosa crónica, ¿sí? Para que sea tan duradera, es más frecuente que tenga una oclusión venosa crónica, que sea un síndrome posttrombótico o poslevítico, y tenemos que justamente evaluar a estos pacientes con el apoyo básicamente de imagen y a veces de procedimientos endovasculares, como mencionaba. ¿Y qué opina usted para el manejo de una úlcera mixta, que sea un paciente con enfermedad arterial y además tenga una úlcera venosa? Bueno, esto es muy interesante porque aquí tenemos que combinar tratamientos, ¿sí? De veras, a veces me sorprende que hay pacientes que a veces, simplemente por dolor de las extremidades inferiores, llegan con una receta y traen
cilostazol, traen flebotónico, traen clopidogrel y aspirina, y traen un antirreumático. O sea, traen una bomba y a ver cuál de todos funciona, ¿no? Entonces, aquí tenemos que evaluar al paciente con una úlcera mixta. Tenemos que tratar de disminuir primero la isquemia existente, ¿sí? Porque quizá es lo que más nos va a favorecer que podamos cicatrizar en caso de presencia de insuficiencia arterial, porque nosotros podremos mejorar mucho el retorno, que vamos a estar muy limitados porque la compresión va a ser poco efectiva, porque tendremos que dar mecanismos de compresión de poco grado, porque complicaríamos la situación arterial. Tenemos que resolver primero la insuficiencia arterial, mejorar el flujo circulatorio arterial para poder después corregir la afección venosa. Eso sería mi recomendación de tratamiento. Además de el efecto de una adecuada circulación en las heridas para su cicatrización, ¿usted consideraría otros factores? Por ejemplo, a lo mejor resolver el proceso infeccioso con el que tuviera una herida. ¿Qué es lo que le orientaría a pensar que una herida está infectada? Por ejemplo, ¿cómo la manejaría? Sí, yo definitivo, o sea, como decía yo, esta sesión no es para manejo de heridas, hay una sesión específica de clínica de heridas, y decía yo justamente que el paciente acude con nosotros por la presencia de una úlcera, tenemos que darle primero la atención local, ¿no? Tenemos que llevar a cabo una debridación adecuada. Si creemos que realmente está complicada con infección, tomaremos un cultivo. Debo decirle que prácticamente todas las úlceras están colonizadas. Es muy diferente una colonización que pueda tener básicamente la presencia de bacterias a que tenga básicamente un número de colonias o de bacterias importantes que nos pueda ejemplificar una infección. Tenemos que primero descartar que tenga infección y si hay infección, tratarla en forma sistémica y sobre todo manejarla en forma local. Y apoyarlo básicamente con la clínica de heridas, porque esto va a ser importante. Es imposible que queramos manejar el todo en los pacientes. Yo tengo que decirles, usted lo sabe, doctora, ¿qué le puedo decir? Usted en la clínica maneja más las heridas que un servidor. Nosotros, ustedes saben, trabajamos juntos, la doctora y yo somos asociados, y ella, pues quizá usted puede comentar más al respecto, doctora, en relación a la curación, al manejo local de las úlceras. Bueno, yo creo que todas las heridas tienen ciertas necesidades y más bien hay que estar atento ante si una herida está muy reseca, quizás es hidratarla, si está demasiado exudativa, pues requeriramos secarla un poco. Entonces, más bien es un manejo que es dinámico y tratar de ver las necesidades que tiene la herida. Lo importante, yo pienso, es tratar de diferenciar si es una úlcera arterial o venosa, porque el tratamiento sí varía y sobre todo porque en un proceso arterial vamos a tener una progresión hacia quizás una pérdida de la extremidad. Entonces eso es lo que lo hace mucho más importante que se detecte a tiempo. ¿Y qué nos puede decir de si hubiera alguna contraindicación de realizar el índice tobillo-brazo en algún paciente? ¿Usted consideraría que hay alguna contraindicación? Básicamente la contraindicación sería que tuviera realmente el paciente, ¿cómo le puedo decir? Una lesión superficial que pudiéramos generar un daño más importante. Hay mecanismos, sobre todo, digamos, la forma más sencilla es hacerlo con el doble color, pero existe, por ejemplo, la fotopletimografía, que podemos hacer el tobillo-brazo con pletimográfico. Esto realmente nos permite utilizar diferentes balones de compresión y utilizar exclusivamente un sensor fotoeléctrico que nos va a dar la característica. Pero realmente yo puedo decirle que como contraindicación para el tobillo-brazo, pues no puedo decirle que exista. Vamos a poder ver que puede verse irregular el resultado cuando están calcificadas las arterias, pero no será una contraindicación como tal, ¿no? ¿Y usted qué consideraría en un paciente para considerar que ese paciente no es revascularizable? ¿Qué criterios tendría usted para considerar un paciente así, digamos, hacer esa dictaminación? Bueno, aquí primero estableceremos justamente el paciente que tiene una afección vascular. Nosotros tenemos que llevar una metodología de diagnóstico. Yo tengo que decirle que el paciente, por supuesto, nos apoyamos mucho en nuestros sonidos Doppler color para evaluar justamente la presencia de lesiones en las arterias. Vamos a poder ver la calidad, sobre todo la calidad circulatoria con la fotopletimografía o con el tobillo-brazo. Pero definitivamente yo tengo que decirle que los pacientes, para catalogar los que son no revascularizables, tendría yo que llevarlos a una angiografía dirigida al segmento afectado. Yo también tengo que reconocer mi forma de manejo de los pacientes con arteriopatía. Yo nunca les pido estudios
de imagen de más, ¿no? Si yo siento que el paciente tiene una oclusión en el territorio femoropopliteo porque la clínica me lo muestra, porque con el ultrasonido puedo detectarlo, no le voy a pedir estudios de imagen que van a, digamos, únicamente a generar mayor riesgo, sobre todo con la aplicación de contraste, como mucha gente utiliza la tomografía en forma excesiva. Yo al paciente le sugiero, si usted se va a tratar, si tiene decisión de tratamiento, yo lo sugiero llevarlo a una angiografía que va a ser diagnóstica, que nos va a evaluar realmente si podemos o no brindarle la ventaja de una respiración y en el mismo momento hacer la revascularización. No tiene caso, como en el pasado se hacía, el paciente se le solicitaba una arteriografía, regresaba y le decía, tiene oclusión, hay que operarlo, ¿no? Ahora no, ahora con las técnicas endovasculares podemos llevar a cabo la angiografía, podemos tratar al paciente en el mismo momento y si no es revascularizable en forma endovascular, tenemos la ventaja como cirujanos de hacer una derivación quirúrgica, ¿sí? Hay elementos, pero definitivo, en forma, negarle al paciente la posibilidad de una revascularización simplemente con un diagnóstico superficial no es adecuado, ¿no? Muchas gracias. Para los pacientes que les toma el índice tobillo-brazo y va a determinar algún grado de compresión, ¿tiene alguna limitación en la compresión de acuerdo al grado de isquemia que tengan? ¿Cómo lo determina el grado de milímetros de mercurio que requiera la compresión? Lo que yo mencionaba justamente en la charla, básicamente cuando tenemos un edema en el paciente, un aumento de volumen de la pierna, pero tiene un tobillo-brazo por debajo de 0.6, pues realmente debemos ser muy cautos con la compresión elástica graduada, ¿sí? Puedo realmente mejor darle medidas de higiene venosa, tratar de elevar la pierna, tratar de tener actividad, más que llevarlo a una compresión elástica graduada. Por arriba de 0.6 puedo darle realmente compresión elástica, arriba de 0.8, más allá de 30 milímetros de mercurio, por debajo de 0.8, alrededor de 15-20 milímetros de mercurio de compresión elástica. Y técnicamente es una pregunta pues con respecto a una úlcera perimaleolar en la cual no se pueda realizar el índice tobillo-brazo en esa zona. ¿Qué es lo que usted recomienda? ¿Que no se puede realizar qué, perdón? No se pueda colocar el manguito de compresión en la zona de la herida. No hay problema, lo podemos colocar básicamente a nivel de la pantorrilla. Realmente no es que tenga que ser tobillo-brazo, podemos poner un poco más arriba el manguito sin mayor problema. Vamos a detectar el flujo a nivel de la arteria tibial posterior. Si existe una lesión en el territorio de la arteria, pues localizaremos la tibial posterior o el dorsal perio para poder evaluarlo, pero no sería una contraindicación, una lesión realmente en el tobillo para llevar a cabo el tobillo-brazo. Realmente ya sería, digamos, pantorrilla-brazo, pero realmente vamos a ocluir justamente el segmento que queremos eliminar el flujo para poder evaluar la presión distal, ¿no? Hay algunas preguntas con respecto al uso de la diosmina. ¿Usted consideraría que un paciente con insuficiencia venosa crónica y úlceras de esta etiología responde únicamente ante el tratamiento con diosmina o es necesario hacer un tratamiento complementario? Como decía yo hace un momento, yo prefiero que el paciente haga la modificación de los factores de riesgo, sobre todo lleve una higiene venosa adecuada, antes que pensar que la diosmina o cualquiera de los flevotónicos nos va a resolver la ulceración o la sintomatología en los pacientes. Yo lo suelo dar básicamente la diosmina, puedo dar, como le digo, la fracción flavonoide purificada, doy la sulodexida, doy la troxerotina, dependiendo básicamente el paciente. Hay pacientes que vamos a ayudar básicamente, sobre todo en su sintomatología, con algunos de los flevotónicos, pero no va a ser la solución a una úlcera ni a la insuficiencia venosa. Tenemos que encontrar justamente el causal, si es reflujo superficial, si es incompetencia valvular, si es básicamente oclusión, resolverlo antes que pensar que un medicamento de tipo flevotónico nos va a resolver. ¿Y usted qué recomendaría en los pacientes que no toleran o no quieren usar la compresión elástica y los pacientes que tienen una obesidad mórbida, en los cuales también sea muy complejo una compresión? Pues realmente el pacientes con obesidad mórbida o pacientes realmente se hace muy difícil. Primero, no existen prendas de compresión elástica graduada de su talla, es difícil que se hagan a la medida. El vendaje que podamos brindar va a ser ineficiente, ¿no? Yo creo que son de las pocas indicaciones en que un paciente se puede beneficiar con una compresión neumática intermitente, ¿no? El paciente que podemos mantener en una posición, colocar la compresión neumática intermitente para ayudar justamente al retorno. Tenemos que insistir mucho, por supuesto,
en modificar sus factores de riesgo, entre que trate de deambular. Es entendible que estos pacientes pues, tienen afección también osteopatía de las rodillas, entonces no pueden caminar, ¿no? Entonces, yo al paciente le sugiero, por supuesto, además de todos los factores, que si quiere, debe tratar de tener una actividad física en una alberca, por ejemplo. En una alberca no tendrá que tener esa carga directa sobre sus articulaciones, nos ayuda justamente la flotación y va a ejercer un movimiento continuo de las extremidades inferiores y tratar de mantener la extremidad elevada y si es posible la compresión neumática intermitente en este grupo de pacientes con obesidad mórbida, porque definitivamente no habrá prendas para su talla y la compresión que podamos brindar con un vendaje dejará mucho que desear. En cuanto al manejo o la evaluación de un paciente con la termografía, ¿tiene alguna experiencia al respecto? ¿Recomendaría la utilización? Debo decirle que típicamente sabemos que los pacientes con úlceras venosas tendrán aumentada la temperatura en posición distal, ¿sí? Pero la termografía como elemento diagnóstico, la verdad, no siento que tenga utilidad en este momento, ya que contamos con elementos diagnósticos mucho más precisos y más sencillos, como puede ser una evaluación Doppler color, ¿sí? Definitivamente que el ultrasonido ha venido a cambiar, es un armamentario obligado en el cirujano vascular. Debo decirle que yo insisto que esta charla más que nada es para el médico de primer contacto. El médico de primer contacto tiene que tener sobre todo bien claro la sintomatología, la exploración física y apoyarse justamente en los elementos diagnósticos para precisar el diagnóstico y solicitar o participar en un tratamiento definitivo. Pero la termografía no siento que tenga utilidad en este momento. Se llegó a utilizar mucho en el pasado, pero ahora con los elementos diagnósticos siento yo que no tiene lugar. Si alguien fuera a hacer una inversión para un método diagnóstico, ¿qué es lo que recomendaría usted que se hiciera inversión en qué en el consultorio? Para enfermedad arterial, definitivamente un Doppler lineal simplemente nos va a ayudar a poder conocer el tobillo-brazo. Para enfermedad venosa, definitivamente existen afortunadamente en este momento ultrasonido Doppler color bastante sencillos, más accesibles, y es realmente en forma, digamos, accesible poder entrenarse para conocer la presencia de una dilatación, de un reflujo, de una obstrucción realmente. Es lo que realmente es verdaderamente lo que yo recomiendo. El Doppler color o el ultrasonido lineal, básicamente el Doppler, digamos, ¿cómo se llama? Lineal. Fue el nombre, lineal, básicamente, ¿no? ¿Qué opina con respecto a la combinación del edema linfático? ¿Usted cree que es recomendable la terapia de drenaje? ¿Qué es lo que recomienda en estos casos? Sí, yo creo que la afección linfática, debo decirles que primero en nuestro medio afortunadamente no es tan frecuente. Sé que en Sudamérica es más frecuente de lo que nos imaginamos. Ellos tienen mucha más experiencia. No tengo duda que existen básicamente, yo me acuerdo en el pasado, el doctor Armando K. Cordero, un cirujano brasileño, realmente vino a revolucionar el tratamiento de la enfermedad linfática. Pero lo que él realmente pregonizaba era fundamentalmente en forma inicial una dieta adecuada. Tratar de bajar la producción de linfa en los pacientes. Y esto era tratar de evitarle, por ejemplo, algo tan sencillo como los conservadores en los alimentos. Esto incrementa la producción de linfa. Es importante, por supuesto, en el paciente linfático, la protección de la piel. Sabemos que se va a afectar notoriamente, entonces una lubricación adecuada 2, 3, 4 veces, las veces que sea necesaria, la postura sobre todo, la compresión elástica y por supuesto que el drenaje linfático dirigido va a favorecer mucho a los pacientes. En definitiva, debo decirle que el linfedema es algo que el paciente puede beneficiarse si modifica mucho sus factores, sobre todo de riesgo, si se le enseña justamente a algún familiar a hacer un drenaje linfático correcto y sobre todo lubricación y compresión. Creo que queda un poco de duda con respecto al manejo de la enfermedad venosa crónica. Me dicen si acaso en médicos que estén en el interior del país con dificultad al acceso a medicamentos, etcétera, cremas específicas, ¿qué opciones tienen de controlar las úlceras venosas en los pacientes, digamos, sin la opción de pues, tecnología o la disponibilidad de medicamentos? Bueno, realmente si tienes la certeza de que es una úlcera venosa, una úlcera malarial superficial,
que realmente, básicamente el tratamiento local. O sea, básicamente la elevación de la pierna, un buen vendaje, o sea, existen diferentes alternativas de vendaje. El vendaje nos va a ayudar notoriamente. Es difícil, yo creo que decirle que es la parte más importante de cualquier médico. Inclusive nosotros, debo decirle como especialistas, el hacer un vendaje adecuado y preciso es difícil realmente. Entonces, por eso es que es mucho más eficiente la compresión elástica que puede brindar una media. Pero definitivo, el médico que está, digamos, en el interior, que no tiene acceso a elementos diagnósticos, primero hay que mantener limpia la extremidad, hay que mejorar los factores de riesgo, tratar de que baje el paciente de peso, de que tenga una actividad física regular y que tenga, pues evitar los episodios de bipedestación, evitar estar de pie o sentado por periodos prolongados. E insisto, básicamente, usted si quiere adicionar algo en relación a la curación de estas lesiones, porque definitivamente hay muchas, digamos, alternativas de elementos locales para curarlos, pero debo decirle que lo fundamental va a ser establecer esto. Si quiere usted agregar algo ahí, doctora. Y yo pienso que hay que diferenciar las dos entidades prácticamente por el manejo. Un paciente con enfermedad venosa crónica tiene hipertensión venosa, lo que es un motivo de inflamación crónica. Y lo que debemos hacer es mejorar esa hipertensión. La hipertensión venosa se asocia al estasis o el estancamiento de sangre en las piernas y esto se asocia pues a la posición, a la falla valvular, la obesidad, todo lo que comentaba el doctor. Entonces, en la medida que mejoremos ese retorno venoso, mejorará el proceso inflamatorio y mejorará la piel en estos pacientes. Eso lo podemos hacer sin necesidad de tecnología o medicamentos caros o específicos, ¿no? Realmente son medidas de higiene venosa, que es precisamente eso, la elevación, la compresión, ¿no? El movimiento. Y la úlcera arterial, por el contrario, vamos a verla que el paciente empeora clínicamente con la actividad, porque la actividad le demanda más oxígeno. Entonces, va a presentar típicamente, pues, dolor, ¿no? Al movimiento. Entonces, este tipo de pacientes, podemos empezar a buscar simplemente, pues, con los dedos, empezar a palpar el pulso y ya de allí podemos determinar si puede haber, orientar nuestra exploración hacia un proceso de enfermedad arterial. Está con nosotros el doctor Valente. Aquí está, como ustedes pueden verlo ahí en la pantalla. Él puede darnos también algún tipo de comentario si quieres agregar algo, doctor Valente Guerrero. Gracias, Gustavo, con tu permiso, Vane. Fíjate que me llama mucho la atención las preguntas que están relacionadas con la aplicación de algo en las úlceras, ¿no? Yo creo que lo vemos con mucha frecuencia. Difícilmente va a llegar un paciente con nosotros que no se haya aplicado desde árnica, desde goicochea, desde la orina de pañal de niño recién nacido es buenísima, telaraña, en fin, se aplican muchísimas cosas que lo que dice la doctora Vanessa es correcto. Es decir, debemos de entender que la úlcera es el resultado de un problema de fondo. Entonces, no tenemos que resolver el problema superficial, tenemos que irnos al fondo del problema para poder resolverlo. Ojalá que esto les quede claro a todos los que nos están escuchando, porque esa es la principal complicación. Empiezan a manejarles desde la Segunda Guerra Mundial. Está comprobado que cualquier producto que ustedes pongan en una herida produce inflamación. Y no es lo mismo una inflamación en un paciente con un problema circulatorio que en un paciente de 25 años, que le pongan lo que le pongas va a cicatrizar perfectamente bien. Entonces, ojalá que esa idea de estarles aplicando cosas locales se quite de la cabeza y nos enfoquemos en el fondo del problema, ¿no? Perdón, ¿eh? Sí, doctora, adelante, doctora Vanessa. No, hay preguntas respecto a las úlceras raras, ¿no? Como la úlcera de Martorell y las vasculitis. ¿Qué opina al respecto? Básicamente aquí, cuando podemos descartar que tiene el paciente una enfermedad venosa superficial o profunda, cuando descartamos una arteriopatía periférica troncular, y entonces tenemos que hacer un análisis sobre todo de las características clínicas de la úlcera, apoyarnos muchas veces en un manejo del reumatólogo para poder precisar cuando el paciente tiene estigmas de enfermedad de alguna colagenopatía, cuando el paciente tiene una hipertensión mal controlada, podemos realmente pensar que puede tener una úlcera de Martorell, ¿sí? Ya decía yo, mostraba un ejemplo de que estas úlceras crónicas irregulares que tienen ese crecimiento anormal,
hay que tomarse una biopsia, ¿no? O sea, a veces tiene uno que animarse al paciente, mantenerle, por supuesto, por el motivo por el que vino, mantener limpia su úlcera, tomar una biopsia, y nos sorprenderá, como nos sorprendió en algunos pacientes que hemos tenido realmente la presencia de una neoplasia, ¿no? Pero definitivamente, nosotros si descartamos una vasculopatía arterial o venosa, tenemos que justamente también ser humildes en el sentido estricto de directamente apoyarnos en el dermatólogo o en el reumatólogo para precisar el origen, digamos, inflamatorio de una úlcera. En cuanto a la selección del vendaje, si es elástico o inelástico, ¿cómo hace la diferenciación? Pues normalmente yo el vendaje inelástico, yo personalmente debo decirle, la bota de una la manejo desde hace mucho tiempo, es el vendaje inelástico tradicional. Debo decirle que tiene la gran ventaja de que el paciente, primero, el paciente va con nosotros con mucho temor a que le generemos dolor en la curación de la úlcera, ¿sí? Y yo en forma inicial, cuando llega el paciente con una úlcera que me parece venosa en forma inicial, lo que hago es primero hacer un examen, por supuesto, venoso, hago un ultrasonido, verifico la presencia de perforantes, le manifiesto justamente que será necesario llevar a cabo un tratamiento de la causa en cualquier momento que lo decida, ¿sí? Pero en forma temprana, ¿qué hago? Mantener limpia la extremidad, y entonces yo limpio justamente en forma superficial y coloco la bota de una. La bota de una me ayuda mucho a debridar, a limpiar, y el paciente se va contento porque no le generamos dolor, acude con nosotros a los 5 o 7 días y notamos claramente cómo se limpió la úlcera. Pero sí le tenemos que especificar que es un vendaje inelástico, que si el paciente se excede de estar de pie, le va a hablar al segundo día que no tolera y se va a quitar la bota. Entonces tenemos que insistirle que es un vendaje inelástico que vamos a colocar para ayudarlo a que pueda debridar, pero que tiene que entender que si el paciente no se aplica al tratamiento, no lo va a tolerar, ¿no? Yo creo que algo importante es explicarle al paciente el fondo del problema y de esa manera suelen cooperar un poco mejor cuando entienden por qué los acostamos, por qué les pedimos que levanten las piernas, todo esto. Y me están preguntando respecto al uso de terapias especiales, como por ejemplo el uso de factor de crecimiento epidérmico o el uso de prostaglandinas. Por ejemplo, en el caso de la prostaglandina, yo tengo que decirles que realmente nos ha costado realmente encontrar un soporte bibliográfico adecuado. Definitivo que nosotros somos afectos a utilizarlo en aquellos pacientes que no tienen una oportunidad de revascularización, el paciente que llevamos a una intervención y que tiene una enfermedad realmente muy extensa, que no son revascularizables quirúrgicos, que no son revascularizables en forma endovascular, entonces nos apoyamos en las prostaglandinas. Hemos tenido resultados satisfactorios en la presencia de úlceras arteriales, sobre todo eliminando el dolor. Debo decirle que quizá la principal indicación que yo doy a los pacientes o que utilizo la prostaglandina es el paciente que no podemos revascularizar o inclusive el que revascularizamos en forma incompleta. Si pudimos únicamente abrir un solo de los vasos, podemos mejorar, digamos, el angiosoma que mencionaba yo, pero veo que justamente con la angiografía veo una circulación colateral, digamos, limitada. Le puedo prescribir también la prostaglandina para tratar primero de mejorar el dolor y tratar de incrementar el flujo circulatorio, ¿sí? En relación a factores de crecimiento, debo reconocer que no tengo experiencia. Yo cuando tengo realmente esto me apoyo más que nada en la clínica de heridas, pero yo directamente no tengo experiencia. No sé si algunos compañeros del doctor Erasto Aldret o el doctor Valente Guerrero tengan experiencia con factores de crecimiento para la curación de úlceras. En forma personal yo no, no tengo experiencia. Yo tampoco. No, yo tampoco no. Es que la verdad es que si la mayoría de nosotros tenemos un alto índice de curación de las úlceras, pero un alto índice de verdad. Y es mucho de lo que estabas diciendo tú, Gustavo. Si el paciente ayuda, el resultado del tratamiento la curación es altísima. Sí, entonces realmente no necesitamos otro tipo de material para ayudar a la curación. Tú corriges el problema de fondo y entonces se soluciona el problema superficial, ¿no? Claro. Yo creo que la importancia de este tema es precisamente eso, aprender a diferenciar ambas, porque la mayoría de las dudas van a estar entre esas dos etiologías.
Y si aprendemos a diferenciar el proceso inflamatorio venoso del arterial isquémico, eso va a ser, pues ahora sí que la mejor dirección para la curación. Y creo que es lo que debe de quedar claro en esta sesión. ¿Y qué opina con respecto al uso de la anticoagulación en los pacientes con úlcera? ¿En qué casos lo utilizaría? Bueno, yo la anticoagulación como tratamiento de la úlcera no lo utilizo, ¿no? Yo lo utilizo básicamente en el paciente que tiene un síndrome postrombótico con el objeto de tratar de evitar la retrombosis en un momento dado cuando tiene, sobre todo, gran predisposición para ello, ¿no? La anticoagulación como tal debe ser más que nada para tratar de evitar justamente una complicación trombótica agregada, ¿sí? Pero como tratamiento de la úlcera no siento que tenga utilidad la anticoagulación para la úlcera. Y con respecto a la escleroterapia, sobre todo la pregunta va dirigida a las telangiectasias, pero no sé qué opinión nos da de la escleroterapia para el manejo de las úlceras. Bueno, mira, yo realmente debo reconocer que el experto está con nosotros de escleroterapia. Yo, mi punto de vista, le voy a decir que para telangiectasias, por supuesto que no va a mejorar o no va a ayudar a la cicatrización una úlcera. La telangiectasia, básicamente, tenemos que también eliminar los puntos de reflujo para poder eliminar las telangiectasias. Yo, por ejemplo, en las telangiectasias, debo decirles que pues realmente hago escleroterapia, digamos, en una forma, siento yo que trato de hacerlo completa, elimino los puntos de reflujos mayores, luego elimino los puntos menores, siempre utilizo el transiluminador, por ejemplo, la magnificación ocular, y utilizo básicamente, pues, solamente esclerosantes suaves, ¿no? Pero, ¿qué te puedo decir? Escleroterapia está aquí Valente, no me atrevo yo a hablar más de escleroterapia que lo que nos puede opinar Valente, ¿no? El resultado, gracias Gustavo, el resultado está comprobado con estudios en diversos lugares. El resultado es muy bueno, pero a ver, no es para todos, es decir, no es, ¿cómo explicarlo? Regreso a lo que he estado repitiendo. Si nosotros tenemos una safena mayor descompensada que nos está produciendo la hipertensión en el tobillo, pues entonces tenemos que solucionar ese problema con la safena. Si tenemos unas perforantes que están abajo de la rodilla, que es lo que nos está dando la hipertensión y produciendo la úlcera, tenemos que deshacernos de cerrar esas perforantes. Entonces, está comprobado que el tratamiento con escleroterapia no se aleja mucho del resultado con láser y radiofrecuencia. Entonces, si comparamos esos tres tratamientos que son los que están ahorita en boga a nivel mundial, creo que la respuesta sería: el tratamiento con escleroterapia es excelente. Sí, ya decía yo básicamente en la charla que siempre he guiado con el ultrasonido para llevar a cabo un tratamiento preciso. Pero en relación a la pregunta que hacía el médico, las telangiectasias definitivamente no siento yo que tengan cabida para curar una úlcera. Quizá la escleroterapia, para pacientes de telangiectasias, pues lo haremos más que nada con complemento, quizá cosmético en los pacientes, pero directamente para los tratamientos de úlcera no tienen cabida, ¿no? ¿Y cuál sería la opinión del panel aquí reunido respecto al tiempo que toma el cierre de una úlcera crónica? No me especifican si es venosa o arterial, pero en sí, ¿qué es el tiempo que ustedes darían o en promedio para que cerrara una úlcera? Bueno, yo siento que definitivamente que si una úlcera tarda es que no estamos llevando un tratamiento adecuado. O sea, definitivamente si el paciente no le estamos eliminando la causa subyacente, pues no vamos a tener mejora, ¿no? Y por eso decía yo al iniciar la charla que úlceras de 4 a 6 meses de duración son úlceras crónicas que están siendo en forma mal diagnosticadas. Pero yo tengo que decirles que con experiencia, una úlcera arterial que usted revasculariza, se sorprende la velocidad de cierre de las úlceras, ¿sí? La eliminación del dolor, ¿sí? Las úlceras venosas, si nosotros quitamos los reflujos, ya decía Valente, de las venas perforantes, que suelen ser quizá las que mayor tendencia de crear ulceraciones, si eliminamos ese reflujo perforante, veremos realmente una curación importante de la úlcera. Pero como tal debo decirle que una úlcera que se extiende en tiempo es una úlcera que estamos tratando de forma irregular. ¿Qué opina el doctor Erasto Aldrete? Sí, yo coincido con usted, doctor Rubio. Realmente cuando tratamos de manera correcta la causa de fondo de la úlcera, esta cierra rápido. Yo podría decir una úlcera arterial que está bien revascularizado, dependiendo del tamaño, si está infectada, etcétera, pero cierran muy rápido. Si una úlcera y supuestamente o creemos que ya tratamos la causa
y no se ha resuelto, algo está sucediendo, no está bien revascularizado, o en el caso de las úlceras venosas, no está bien tratado la causa de la hipertensión venosa, y algo más debemos de hacer, pero pues una úlcera venosa, digamos, promedio de 5 centímetros, que se trata de manera correcta mediante algún procedimiento de ablación, pues en 4 semanas debe de estar cerrada completamente, Justamente. generalmente. Sí, Perdón. perdón. Sigue, por favor. No, adelante, ¿vale? Adelante. Es que en general, bueno, hay estudios que hablan que el promedio de curación de una úlcera, por supuesto, de acuerdo al tamaño, son de 3 meses. A mí 3 meses se me hace mucho. Regreso nuevamente, depende de acuerdo del tamaño, ¿no? Pero insisto en lo que ustedes están diciendo, tú revascularizas una úlcera, que habitualmente las arteriales son pequeñas, en 3 semanas está cicatrizado. Y una úlcera venosa bien controlada, quitas el edema, evitas infecciones, en menos de 2 meses, mes y medio, 2 meses debe de estar cicatrizada. Una úlcera que le da la vuelta a la pierna, por supuesto que va a tardar más. Sí, yo tengo que decirle que el paciente que acude con nosotros siempre, por ejemplo, tomamos una fotografía inicial. Una fotografía que es muy valiosa para poder darnos cuenta realmente de la evolución de la lesión, porque esto nos va a dar cabida a conocer realmente si estamos haciendo las cosas bien y para poder mostrar al paciente que está teniendo evidencia de curación. Es como pasa con la escleroterapia, ¿no? Yo le digo a mis pacientes de escleroterapia que la escleroterapia produce amnesia, ¿no? El paciente se le olvida cómo venía. Sí, es cierto. Entonces, siempre le dirán, es que yo me siento igual, me veo igual. Entonces, mire, permítame, esta era la foto inicial, el manejo ha sido así, esto es lo que estamos esperando. Pero yo tengo que recomendarles eso, ¿no? Y te Parece dicen, mentira, no, pero ahora con la verdad, con las ventajas que tenemos tecnológicas, la fotografía es algo que no debemos evitar, ¿no? Debemos hacer. Y te dicen, no, esa no es mi pierna. Sí, exactamente. Por eso este término de que la amnesia de la escleroterapia se los manejo mucho, le digo, Sí, claro. Algo en las úlceras venosas que nos puede orientar a ver si el paciente realmente está siguiendo las indicaciones es el edema. Si un paciente trae edema y viene a consulta y dice, he estado haciendo todo lo que me dijo, subo la pierna, traigo mi compresión, y vemos que está hinchado, no está haciendo todo lo que le dijimos, porque lo hinchado va a hacer que no cicatrice esa herida. Entonces es algo que nos puede orientar a pensar que a lo mejor estamos haciendo el tratamiento adecuado, pero el paciente no está siguiendo lo que le indicamos. ¿Y cómo valoras lo hinchado? Con perimetría. Mide la pierna, mide el tobillo, la parte más delgada, y la pantorrilla, la zona más gruesa. Y eso te va a dar es un dato objetivo valiosísimo para ver la evolución de la enfermedad venosa crónica. Bueno, mi Vane, pues, muchas gracias. Gracias por... ¿Quieres concluir, por favor? No, pues yo les agradezco mucho. La verdad que este tipo de charlas son muy, muy importantes, porque la verdad es lo que va a determinar que un paciente o logre salvar la pierna o tenga un tratamiento adecuado para mejorar su calidad de vida. Y la realidad es que somos pocos especialistas en cirugía vascular para todos los pacientes. Realmente sí es conveniente un manejo adecuado desde el inicio, ¿no? Para dar un tratamiento que sí le mejore al paciente a la larga. La verdad es que agradezco mucho la invitación para participar con ustedes y felicidades por este tipo de iniciativas. Gracias, doctor Rubio, también por su exposición. Yo agradezco la invitación, Valente, Erasto, como siempre, mi reconocimiento y mi agradecimiento para ustedes. Un placer vernos y seguramente estaremos en contacto. Claro que sí. Gracias. Quiero agradecer a toda esa gente. Estuvimos en la plática, estuvimos 276 asistentes. Colombia, Perú, el doctor Panizo de Perú, de Argentina, prácticamente Colombia, varios de Colombia agradecen la invitación que les hacemos. De México no se diga, están desde Tijuana hasta Yucatán. Creo que la asistencia fue excelente, la conferencia fue muy clara y muy gráfica. Gustavo, muchas gracias. Y nos esperamos para la próxima. Déjenme nuevamente compartir, he estado compartiendo la pantalla. La próxima conferencia es de úlceras en piernas, tratamiento local o sistémico. Creo que va a venir a reforzar
todo lo que el doctor Gustavo Rubio nos acaba de presentar, y lo va a presentar el doctor Alejandro Espejel Blancas, que es experto, jefe del servicio de heridas en el hospital Ángeles. ¿En cuál? Ángeles Mosel, creo. Sí, pero está en un hospital público que él realizó. Mancera, en Gabriel Mancera. En Gabriel Mancera, cierto. Y él hizo este servicio de úlceras, y bueno, tiene una experiencia muy amplia, creo que nos va a ayudar mucho para todos nosotros. Nos esperamos. No, sin duda va a ser muy interesante. Alejandro Espejel es una garantía para sus charlas. Enhorabuena, Valente. Gustavo, muchas gracias. Vanessa, te lo agradezco muchísimo. Erasto, Arturo, anda en pijama, por eso es que no sale en público. Y a todo el equipo que nos permite manejar y que no tengamos problemas en la presentación, el ingeniero Daniel, Azucena, que está atrás de todo esto. Muchas gracias. Y Erasto. En Facebook, si estará en Facebook para seguirlos después. Sí, tuvimos un problema con Facebook. Parece que hoy hubo un cambio en Facebook y no hubo conexión con Zoom. Sin embargo, esto está grabado y lo vamos a pasar por Facebook, pero la grabación posteriormente. Pasado mañana, más tardar, ya está en Facebook. Lo vamos a anunciar. Nuevamente, muchas gracias. Erasto, ¿quieres mencionar algo? No, yo no quiero agregar, Valente, perdón. Sí, adelante. Quiero agregar básicamente que te agradezco. Para mí fue muy agradable participar con la doctora Vanessa. Ustedes saben, es mi hija. Me sorprendió cuando Valente y Erasto me hicieron la invitación. Le digo, a ver, pero ¿qué pasa? La doctora va a ser la moderadora. Entonces, para los que no saben, ella es mi hija. Parece mi hermana, pero es mi hija. Yo les agradezco mucho esta oportunidad de compartir con ella, Muchas gracias. Gracias a ambos. Gracias, doctor Rubio. Vale, gracias. Buenas noches a todos. Un placer. Noches. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches, Arturo. Bye.